Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Lo que queríamos hacer en marco del Día de la República Italiana y del inmigrante italiano en Argentina era un encuentro, una actividad que sea de alguna u otra forma instructiva, que podamos celebrar estas dos actividades, pero teniendo en cuenta lo que nosotros solemos hacer dentro de nuestra institución, que es formación básicamente. El Círculo tiene una historia del año 2011 a la fecha de vinculación educativa, formativa, cultural. No nos van a ver mucho con actividades gastronómicas, no nos van a ver mucho con actividades sociales que no venga de la mano de lo formativo. Aquí la hermosa particularidad que en el año 2022 hemos comenzado a vivenciar una particular trayectoria de formación en línea, en el cual, bueno, vemos casualmente que hay gente que está conectada. Nos interesa seguir poniendo en valor tanto la formación online como la formación presencial. Este año, el curso de Cultura e Idioma Italiano lo tenemos aquí en la sede. Agradecer también, porque esto está siendo grabado, a las autoridades del centro comercial que nos han permitido desde hace ya un año y medio tener nuestra propia aula, taller aquí, hoy poder contar con la sala de reuniones de la comisión directiva del centro comercial también, y poder contar con una gran docente como ha sido Susana en cuestión de particular. Se me ríe Susana, pero bueno, yo soy muy formal. Y en eso que soy muy formal, también intento ponerle, de verdad, prestigio a lo que propone Susana, más allá de la cercanía que ella tiene con cada uno de los alumnos y cada uno de nosotros como comisión. Vamos a comenzar la actividad de hoy. La idea es que poder entender de lo que estamos hablando con el Día de la República Italiana, así que vamos a ver un video institucional muy breve. Susana plantea una actividad también, entiendo, de un ida y vuelta también con los presentes, con la gente que está conectada también en línea, así que la moderadora va a ser ella. Y obviamente hace razón de 15 días, nosotros los sicilianos en el mundo hemos celebrado el Día de la Inmigración Siciliana, así que vamos a ver también lo que fue el discurso del presidente de la región de Sicilia para toda la colectividad siciliana en el mundo, en el cual me parece válido, necesario que nosotros podamos también compartirlo con todos ustedes. 2 giugno 1946. Gli italiani sono chiamati a decidere il futuro del paese dopo la caduta del fascismo. L'Italia deve essere una repubblica o una monarchia. E non solo. I cittadini devono anche eleggere l'Assemblea Costituente, cioè gli uomini e le donne che scriveranno la nuova Carta Costituzionale, quella che tutt'oggi è in vigore. Per la prima volta nella storia italiana si recano alle urne anche le donne. Quella del 2 giugno è, infatti, la prima votazione a suffragio universale che avviene in Italia. Le votazioni si svolgono in un clima ancora sconvolto dalla Seconda Guerra Mondiale, tra le macerie dei bombardamenti, con migliaia di italiani sparsi per i campi di prigionia in tutto il mondo. L'Italia è divisa tra sud monarchico e un nord repubblicano, e intere province sotto il governo militare straniero. Ma il popolo italiano ha scelto, con oltre 12 milioni di voti per la Repubblica contro i 10 milioni della monarchia. Viene dichiarata la nascita della Repubblica Italiana. Il liberale Enrico De Nicola è il primo presidente. Dopo 85 anni di regno, di cui 20 a fianco del fascismo, si conclude così la storica monarchia di Casa Savoia. A nulla è valsa l'abdicazione di re Vittorio Emanuele III a favore del figlio Umberto II di Savoia, che decide di lasciare il paese e andare in esilio in Portogallo, dal quale non ha più potuto fare ritorno. Da allora, ogni anno, il 2 giugno si celebra la festa della Repubblica Italiana. Viene deposta una corona d'alloro in omaggio a tutti gli uomini morti per la patria. E sui tetti romani volano veloci le frecce tricolori.
la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo. Colorano l'azzurro del cielo con la bandiera italiana. Verde, proprio come i prati del bel paese. Bianco, come il candore delle nevi alpine. Rosso, come il sangue versato nelle guerre. Guerre che hanno portato l'Italia ad essere una repubblica, libera e democratica. Care siciliane e cari siciliani nel mondo, oggi celebriamo una data speciale per la nostra terra, gli 80 anni dello Statuto Autonomo della Sicilia. Il 15 maggio del 1946 nasceva la Regione Siciliana, la prima regione autonoma d'Italia. Uno strumento nato per riconoscere la nostra identità, difendere i diritti dei siciliani e costruire opportunità di sviluppo. Questa ricorrenza appartiene non soltanto a chi vive in Sicilia, ma anche a tutti voi che nel corso dei decenni avete portato nel mondo il nome, i valori e il cuore della nostra isola. Penso in particolare ai tanti siciliani dell'Argentina, terra legata alla Sicilia da una storia profonda di emigrazione, lavoro, sacrifici e affetti che ancora oggi uniscono le nostre comunità. 80 anni dopo, lo Statuto continua ad essere una guida attuale. La Sicilia sta vivendo una nuova stagione di crescita, investimenti e fiducia ritrovata. Stiamo costruendo una regione più moderna, più forte, più vicina ai cittadini. A tutti voi, ovunque vi troviate, rivolgo il mio saluto più affettuoso e il ringraziamento della Sicilia per aver custodito e tramandato la nostra identità. Lunga vita allo Statuto siciliano, lunga vita all'autonomia siciliana, viva la Sicilia nel mondo. Allora, come sapete io sono Susanna, chi mi conoscono quasi tutti, bene, se non mi conoscono meglio per loro, capito? Ecco, beh, no, perché sono pericolosa, la gente scappa, quando mi sente parlare scappa, perché parlo molto. Bene, allora, oggi io vorrei parlare di alcuni aspetti che sono poco conosciuti della Repubblica d'Italia. Sì, ecco, potresti aprire sì, poi, sì. Era? Ecco, grazie. Beh, come voi sapete, quest'anno si compiono 80 anni della dichiarazione o del plebiscito storico. In realtà non è solo il 2 giugno, ma il plebiscito è il 2 e il 3 giugno del 1946. Sì? Quindi solitamente si parla del 2, ma in realtà è 2 e 3. Prima cosa che dobbiamo sapere, sì? 80 anni sono una vita, vero? 80 anni veramente sono tutta una vita, non per gli italiani che vivono 105 anni, perché gli italiani vivono 80 anni e in Italia si è giovani quando uno ha 80 anni. Quindi 80 anni ancora è una repubblica molto giovane, questa qui molto più giovane della nostra repubblica sicuramente, no? Ecco, io non parlerò della bandiera perché avete già visto il video che spiega qual è il significato dei colori della bandiera, ma parlerò di alcune altre questioni. Ecco, oggi ho un segretario, sono contentissima perché è la prima volta che ho un segretario. Non è facile, ecco, perché tanto io ti dico, no te pagare. Bene, abbiamo pensato, oggi ho due assistenti, non solo Giuliano che è il mio assistente qua presente, ma devo ringraziare alla prima assistente numero uno, assistente numero due, assistente numero uno, Adriana. Perché? Applauso per favore, Adriana. Perché io avevo pensato di fare un'attività più ludica con voi oggi, di parlare un po' di come noi impariamo a parlare la lingua degli italiani, di cui parlerò dopo, comunque, non è che non parlerò. Però Adriana mi ha sostenuto parecchio e ha detto, guarda, se tu mi vuoi aiutare, crea alcune domande che anche ho chiesto al resto degli alunni
di fare, non so, cosa volete sapere sulla Repubblica d'Italia, perché invece di ripetere e ripetere sempre lo stesso discorso, vale la pena anche ascoltare le persone per sapere qual è la cosa che vogliono sapere, perché che cosa volete sapere di quello che non potete trovare su internet, no? Che cosa volete sapere che non c'è su internet? Allora, Adri mi ha facilitato alcune domande, di cui io ho scelto, ho sintetizzato le idee che lei mi ha dato in 3 o 4 domande. Sì? La prima, vedete, dice per quale motivo si propone al popolo italiano di abbandonare il sistema monarchico e di iniziare la via verso la Repubblica. Sì? Questa è la domanda perché noi qua in Argentina siamo molto repubblicani e voi non sapete quanto siamo repubblicani, tanto da non capire molte cose che succedono in Italia, no? Le cose che succedono perché in Italia la monarchia, è vero, nel 1946 è scomparsa dal sistema politico, non governa più un re, governa un presidente e basicamente un consiglio dei ministri. In questo momento non so quanti sono i ministri, una volta, l'ultima volta che ho cercato, c'erano 23 ministeri, il che è una quantità, e dimostra un grande vizio anche della Repubblica d'Italia, che è la burocrazia. Sì? Gli italiani hanno preso da tempi remoti questa bellissima parola che ha donato il grande Napoleone, la burocrazia. È una delle grandi malattie dell'Italia, la burocrazia, e avere 23 ministeri sinceramente è un lusso esagerato, una burocrazia tremenda. Sì? E quindi cosa ha spinto? Sì? Bene, io credo che a volte una canzone possa riassumere questa risposta. Vediamo, ascoltiamo la este cantante que tal vez lo conocen algunos, otros sí, se llama Luciano Ligabue y es un cantante bueno, de música básicamente política, pero tiene otro tipo de contenidos también bastante concienzudos. Es un gran cantante desconocido en Argentina porque las canciones no son fáciles de traducir, ¿no? Estas no son las canciones que también son difíciles de traducir, las de Andrea Bocelli o Eros, que están todos mal traducidos, pero no es lo que nosotros consumimos como música italiana, ¿no? Y es bastante difícil traducir todo esto. Pero me pareció que ustedes vieron los 80 años de vida de Italia en momentos buenos y malos, ¿no? ¿Qué han visto? ¿Qué han visto? ¿Qué reconocieron de ahí? ¿Qué reconocieron? Por ejemplo, ¿no? Asesinado por la mafia, lo invito a buscar, a googlear Io So, ¿sí? Que es una carta que escribió Pierpaolo Pasolini, en la que denuncia Io So, yo sé todo, ¿no? Y quiénes todos, ¿no? ¿Quiénes son todos los que contra Italia están gobernando, ¿no? Fue asesinado por la mafia, ¿sí? Y como teoría oficial, bueno, se dijo que había sido asesinado por un amante porque Paolo Pasolini era homosexual, ¿no? Era un homosexual muy famoso, muy conocido. Y bueno, la historia oficial dijo en su momento que había sido un drama pasional, ¿no? Y había sido asesinado por su amante mucho más joven y lo habían dejado tirado en una playa, ¿no? Bueno, ¿a quién más? ¿A quién más reconocieron? ¿Quién más vieron? Marcello, Sofía Loren, sí, ¿qué más? Pavarotti, bien. ¿Han visto la parte artística? ¿Hay algún político? No, hasta ahí. Ahí está Sandro Pertini, ¿te acordás? Sandro Pertini,
por ejemplo, El Señor de los Anteojos Oscuros. Hay una imagen ahí, hay una imagen emblemática para Italia y para los que se llaman gli anni di piombo, los años de plomo, que fueron desde los años 65 más o menos hasta el 78 seguro, años en los que hubo un poder muy fuerte. Primero, digamos, siempre hubo desde la Segunda Guerra Mundial lo que se llamaron le Brigate Nere, que eran de ultraderecha, y le Brigate Rosse, ¿sí? Bueno, seguramente los más grandes se acuerdan de las informaciones sobre las Brigadas Rojas, ¿sí? Bueno, hay una imagen que es emblemática para la historia, ahí en medio del video, que es un auto y hay policías, ¿sí? ¿Eh? Es un Renault, un Renault 4, un Renault 4 en el que en una callecita de Roma se encontró el cuerpo de quien iba a ser candidato a presidente de Italia, Aldo Moro. ¿Sí? Aldo Moro estuvo secuestrado, ahí está, qué grande la asistente. ¿Sí? Aldo Moro estuvo secuestrado durante unos 30 días porque al día siguiente de su secuestro, o sea, él era el candidato, el precandidato demócrata cristiano, ¿sí? Bueno, había toda una cuestión ahí, que es bastante interesante también contar, y es que eh, la democracia cristiana gobernó casi siempre, o siempre, hasta 1978, por el acuerdo entre la Iglesia y los Estados Unidos, ¿no? Se sabe que Italia se reconstruyó gracias al Plan Marshall, como todos los países que habían sido destruidos en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, hubo un acuerdo entre los Estados Unidos, básicamente, y la Iglesia, en que los primeros años iba a estar guiado el gobierno por el Partido Demócrata Cristiano, ¿sí? De hecho, el primer presidente realmente de izquierda es Sandro Pertini, ¿no? Que también, siendo de izquierda, fue muy amigo del Papa Juan Pablo II. Fueron íntimos amigos, ¿no? Y llegaron a unir izquierda y derecha en una situación en la que recién se estaba saliendo de esa, ¿no? De esa cuestión maniqueísta, blancos, negros y nada más, ¿no? Esta muerte quebró en dos una época, ¿sí? Y los italianos le dijeron basta. Hasta ahí venían aguantando muy bien, bastante bien, o con bastante fuerza a estas cuestiones que iban pasando de la Brigada Roja, que iban subiendo cada vez más de tono, pero esta fue imperdonable. Los presidentes de más de 100 países pidieron por la liberación de Aldo Moro. Decía, 33 días estuvo secuestrado y parecía que lo iban a liberar cuando en una noche lo encontraron en ese auto, encontraron el cuerpo de Aldo Moro ya fallecido, ¿no? Asesinado. Le decía que el día anterior, el día posterior al día del rapto, él volvía a su casa de una reunión con el Partido Comunista, con el jefe del Partido Comunista, el presidente, y al día siguiente ellos iban a firmar un pacto, ¿no?, de paz para permitir que Italia saliera de esa encrucijada. Y bueno, y este fue el resultado, ¿no? Una cosa terrible. Esa es una de las imágenes, ¿no? Aparte de todas las que ustedes ven ahí, que ya las conocen, de Italia destruida por la Segunda Guerra. Esa es la otra. Esa es la otra. ¿Saben quién es este señor? Siciliano. Es siciliano. Sí. Sí. ¿Cómo se llama? Y este. Sí. Esos dos. Esos dos. Pero ese es palermitano encima. Sí, era. Bien. Son dos jueces del Pula Antimafia, dos de los tres.
jueces del pool antimafia que llevaron adelante toda la investigación y el juicio Manipulite. Este señor fue asesinado el 23 de mayo de 1992. Lo voy a recordar siempre, siempre voy a recordar el día de la muerte, porque nunca vi una cara de tristeza en todos los italianos como ese día. Ese día también se quebró Italia. Se quebró y le dijo no a la mafia, nuevamente, ¿no? En este caso, estos dos jueces, Borsellino, el segundo juez, fue asesinado el 17 de julio, o sea, 2 meses más tarde. ¿Sí? Ellos tenían la particularidad de haber sido ajusticiados por la Cosa Nostra, porque no se llama mafia, se llama Cosa Nostra, la asociación para delinquir, ¿sí? Siciliana, sí. Ustedes saben que hay otras, ¿no? La Camorra, pero la Camorra... no, para. La Camorra, según Cosa Nostra, la Camorra es una asociación menor de delincuentes, ¿no? Que maneja más plata que la República Argentina, ¿no? El PBI de la Argentina es menor a lo que maneja la Camorra, que es una asociación ilícita que tiene base en la región de Campania, en la provincia de Caserta. Básicamente en la ciudad de Caserta. Caserta es el reino, ¿no?, de la Camorra. Después está la Sacra Corona en Puglia, la 'Ndrangheta también en Calabria, ¿sí? Bueno, y ahora se han sumado otras, ¿no? La mafia de los rumanos, la de los chinos, la de los rusos, la de los croatas, ¿no? O sea, son diferentes asociaciones para delinquir. Como sea, esta es la asociación, digamos, que tiene más de 1000 años, ¿no? Que a veces la gente cree que es de ahora. La Cosa Nostra se llama Cosa Nostra hace como 200 años. Pero en realidad, esta asociación nació para defender a los campesinos de los ladrones furtivos. Y se convirtió en esto. En una asociación, es una multinacional, ¿sí?, que elige gobiernos, ¿sí?, que gobierna puertos, que gobierna empresas, holdings y todas esas cuestiones, ¿no? Son realmente multinacionales, ¿sí? Sí, no, pero fíjate que ellos dicen, sí, no, ellos cobran drogas. Ellos, sí, bueno, las armas son ya son algo viejo, digamos, ya de siempre, ¿no? Los invito si quieren leer, hay un libro que se llama Cose di Cosa Nostra, está traducido como Cosas de Cosa Nostra al español, lo pueden encontrar en las librerías, y son 23 entrevistas de Marcel Padovani, que es un gran documentalista, a Falcone, donde Falcone en cada capítulo cuenta una característica de la mafia, ¿no? Les va a sorprender muchísimo, muchísimo ese libro. Y por ejemplo, él cuenta de lo que fue aprendiendo en su proceso de juez, de cómo son, por ejemplo, lo que se llama padrino, que en realidad no se llaman padrinos, se llaman uomo d'onore. El tema del padrino es una cuestión más que nada cinematográfica, ¿no? Lo de padrino es como medio familiar. Y los invito también, si desean, a ver una película que se llama Cento Passi, que es, ¿cómo se llamaba el chico este? Pepino, ayúdame, no sé. Bueno, es la historia de un joven que fue asesinado por la mafia también, por luchar con su radio caserita que tenía en un pueblito, y siendo el sobrino del jefe de la mafia de ese lugar, ¿no? Y 100 passi son los 100 pasos que dividen la puerta de su casa hacia la puerta de la casa del mafioso que gobierna todo, ¿no? Los invito porque es una muy buena historia y les cuento.
se llama Peppino Impastato, Giuseppe Impastato. Si van a Sicilia, se van a encontrar, hay incluso hasta una cátedra en la Universidad de Palermo que se llama Peppino Impastato y que cuenta, ¿no?, la historia y la lucha de él, y que, bueno, es también esto lo que exporta Italia, lamentablemente, ¿no? La parte negativa que exporta a lo que ustedes vieron toda la parte muy positiva, los felicito. Los felicito porque encontraron toda la parte positiva, músicos, actores, artistas, ¿no? Todo eso encontraron. Muy bien. A la Vespa, ¿sí? La industria, la moda, ¿no? Todo lo que Italia dona al mundo, ¿no? Todos los días tenemos Italia dando vuelta, ¿no? Muy bien, seguimos. Bien. Sigamos. También pueden buscar, creo que está en Netflix, la película de Borsellino está. Sí. Para poder entender todo el contexto, porque habla algo más que lo particular, sobre el contexto en que ocurre esto. Está muy buena, véanla. Y si no la encuentran, se comunican con nosotros y se lo facilitamos también para que puedan entender. Es parte de la formación que entiendo que Susana les promueve. Sí, nosotros ya hemos hablado alguna vez, hemos tenido lecturas sobre la muerte de Borsellino, el modo en el que fue asesinado, que estaba yendo a visitar a su mamá porque él iba, aunque él lo tuviese prohibido, moverse del búnker, porque estos jueces vivieron años en un búnker. Y Borsellino, como un buen siciliano, era mamone y se iba a visitar a su mamá aunque cayeran piedras, y uno de esos días le pusieron 500 kilos de trotil y voló por los aires, y no solo él voló por los aires, volaron también gente del lugar, también sus guardias, incluso una guardia que por primera vez hacía la guardia que tenía una chica de 23 años, ¿no? Terrible todo lo que fue, y bueno, y también cerró una parte de la historia de Italia. Bueno, la segunda pregunta, dice, cosa si è votato il 2 giugno 1946? Bueno, ahí más o menos ya lo tenía, ¿no? Con lo que mostró Julián, igual siga, ¿no? Porque tenemos, bueno, igual yo también les traje acá el voto, ¿sí? Bueno, y justamente volviendo al tema de la canción, ustedes ya tendrán en su mente todas estas imágenes de por qué, ¿no? Porque la siguiente pregunta tiene que ver por qué la gente votó, qué es lo que llevó a la gente a votar esto, porque es un quiebre muy grande cambiar de sistema, ¿no? Un país que venía gobernado por un rey y que el rey había desaparecido, ¿no? Los 20 años del gobierno de Benito Mussolini no fueron gratis para nadie, incluso para la gente que estaba con él. Fueron 20 enteritos años de tragedia nacional. Benito Mussolini, dice mucha gente, es militar. Bueno, yo voy a contar que Benito Mussolini no era ningún militar. De hecho, él venía de una familia de origen romagnolo, ¿sí?, que eran anarquistas, y cuando le tocó hacer el servicio militar se escapó de Italia y volvió, ¿no? Y volvió y participó, ¿no? Participó como soldado, efectivamente, pero como reserva. O sea que no entró nunca en la guerra, ¿no? O sea que esa ropa de faquina que tenía, olvidémosla, porque no era solo una decoración, ¿sí? Bien. Él, bueno, creo, otro día si quieren podemos hablar de lo que fue la escuela, ¿no? Que hay incluso libros que podemos ver de cómo era la escuela en esa época. Estaban, por ejemplo, había pequeños soldaditos dentro de la escuela, se llamaba Balila. ¿Sí? Balila es un niño que se nombra en el himno nacional. Balila es un niño que voló por los aires con un fuego de los austríacos en 1858. ¿Sí? Y el fascismo quería volver a la Roma imperial, quería ser, ¿no?, como el imperio.
Por eso, justamente el otro día, Julián me proponía hablar del himno, y yo del himno solo diré que en algún momento se propuso cambiar a Va Pensiero, que es uno de los movimientos del Nabucco de Verdi, de Giuseppe Verdi. ¿Por qué? Porque el himno que ustedes acaban de escuchar es absolutamente una refundación de la Roma imperial, ¿no? Entonces, en esa época lo encontraban muy de tono fascista, ¿no? Pero bueno, el himno es una identidad de las personas. Entonces, no se cambia así nomás el himno, no se cambia un himno así, de buenas a primera. Sigue siendo el Va Pensiero una canción nacional, ¿no? Pero tiene otro tenor, ¿sí? El Va Pensiero habla de de la esclavitud del pueblo judío en Egipto, ¿no? Y Giuseppe Verdi quería mostrar que esa misma esclavitud la estaban sufriendo los italianos, cuando todavía no era Italia, ¿no? Esa es la idea. Bien, bueno, seguimos todo lo del sufragio, ya lo vieron. Y esta parte, aquí, fíjense que, bueno, aquí tienen la foto, esta es una foto histórica de la chica, ¿sí? Apareciendo en un agujero del diario, ¿no? Ella con el Corriere della Sera, ¿sí? En la República Italiana, ¿sí? Esa es la foto icónica del Corriere de la Sera, ¿no? Y que quedó así en la memoria, ¿sí? Bueno, y fíjense los votos. República, ¿algunos se animan a leer en italiano este numerito? 12.718.641, monarchia 10.718.502. Ese número encontré ya 3 datos diferentes desde que lo puse ahí. Así que, pero estamos entre los 10 y 12 millones, y lo que hay también son las votos en blanco o anulados, ¿no? 1,5 millones de votos anulados, ¿no? Bien, bueno, y ahí está. Y las tendencias. Al sur le interesaba más seguir con la monarquía, y al norte, ¿no? Tenían más interés en cambiarse a la república. ¿Sí? Bien. Bueno, seguimos. Bien. Bueno, la Constitución, ¿sí? En el video que presentó Juli, les decía que habían sido llamados los constituyentes a redactar la Constitución republicana, ¿sí? La Constitución republicana es hermosa. Imagínense que en el artículo 1 dice: la República Italia è una repubblica democrática fondata sul lavoro. Es la frase más hermosa que puede tener una constitución, ¿no? Y más la idea de los italianos, que ustedes saben que los gringos nacemos trabajando, nos morimos trabajando, ¿no? Entonces, no hay nada más representativo que eso, ¿no? L'Italia è un paese democrático fondato sul lavoro, ¿no? Bien, pero antes había ya una constitución. Lo que mucha gente no sabe es que antes había ya una constitución, porque en la monarquía que había era una monarquía constitucional. La monarquía constitucional no es un regalo, porque en realidad, los amigos de Garibaldi, que se llamaban Carbonari, ¿no? Habían sido echados en 1833 y volvieron, ¿no? Volvieron en esa época, en el 47, forzaron al rey Alberto, que era rey de Saboya, del norte, nada más, Piemonte, y una parte de Francia, que es Nantes, ¿no? Toda esa parte era la Saboya, y también era Regno di Savoia e delle due Sicilie, era Sardeña y Sicilia. Esos eran los reinos que gobernaban, ¿sí? Bueno, este rey, que no se caracterizaba por tener un carácter muy fuerte, ¿no? No voy a decir malas palabras, pero no era un tipo así de coraje, lo obligaron a firmar, se escapó, está lleno de escape en la historia italiana, ¿no? Se escapó, lo detuvieron y lo obligaron a firmar esto,
que fue el Estatuto Albertino, ¿sí? Que fue la primera constitución italiana, ¿sí? Por la que obligaba al rey a tener un sistema de ministros que gobernaban. Por ejemplo, Vittorio Emanuele II, que si ustedes fueron a Italia van a ver en todos los lugares, hay una plaza que está dedicada a Vittorio Emanuele II, que fue el primer rey de Italia, ¿no? Tuvo a ay, ahora se me fue el nombre del, se me fue el nombre bueno, tuvo, ¿qué cosa? No, me estoy tratando de acordar cómo se llama el primer ministro, digamos, el primer presidente del Consejo, ¿no? Pero bueno, ha tenido primeros ministros, no primeros ministros, presidente del Consiglio dei Ministri, que es el cargo que tiene, ¿no? Muy famosos tienen un sistema muy particular, que han conservado cosas de la época del rey. Por ejemplo, el rey en Italia nunca gobernó, ha sido un ejemplar decorativo y para firmar. ¿Cómo se llama? Camilo Benso de Cavour. Bien, gracias, ya está. Ahí está, muchas gracias. Está en asistente impresionante, ¿no? Bueno, si ustedes van a Italia, no te voy a pagar. En cualquier ciudad donde ustedes vayan, va a haber siempre una calle principal que se llama Cavour. Siempre hay la calle Cavour, ¿sí? Camilo Benso de Cavour, por ejemplo, fue el presidente del Consiglio dei Ministri y gobernó Italia durante mucho tiempo y realizó obras que, bueno, naturalmente después iba el rey y la inauguraba, ¿no? El rey y la reina, y inauguraban en acto. Por ejemplo, la Galería Umberto Primo en Nápoles, Vittorio Emanuele II en Milán, la que está cerquita del Duomo de Milano, ¿la ubican? ¿Sí? Bueno, está ahí al costadito, que son exactamente iguales las dos galerías, ¿no? Son obras que ellos construyeron, ellos trataron de construir una Italia moderna, una Italia al estilo de lo que habían visto en Francia y en Inglaterra. Y también, digamos, lo bueno de Cavour, él había estado en Inglaterra y trató de industrializar, y él es el que creó ese triángulo famoso, el triángulo industrial, que es Génova, Torino, Milano, ¿sí? Bien. Giolitti, por ejemplo, fue otro también, ¿no? Pero siempre fueron primeros ministros, ¿no? El rey nunca gobernó, ¿no? Pero en la época fascista se le fue la mano al no gobernar y la mayoría de los nobles que tenían plata se fueron de Italia, mientras Italia la bombardeaban, ¿no? Y veíamos esas imágenes que veíamos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Adri, ¿por qué se votó por esto? Porque la monarquía no supo gobernar, no supo frenar a esta persona que no estaba bien de la cabeza, que estaba haciendo desastres, ¿no? Especialmente la gente que bien tenía, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué cambiar? Y sí, porque no te queda otra, ¿no? Viendo Italia como estaba, o se cambiaba o se mantenía por siempre así, ¿no? Esa es la respuesta. Seguimos. Bien. Bueno, y acá tienen algunas cuestiones algunas innovaciones sobre la nueva Constitución, ¿sí? Respecto al estatuto, por ejemplo, la Constitución es un documento bastante más largo, ¿no? Que solo se puede innovar, se puede reformar mediante constituyente, como la que tenemos acá en Argentina. En cambio, el albertino, con una ley se podía cambiar, ¿no? Entonces, por ahí era que se cambiaba a gusto y piacere, por ahí, ¿no? Bien, sobre el tema de la soberanidad, bueno, ¿no? El soberano antes era el rey, ahora es el pueblo, representado, bueno, por
por las cámaras, básicamente, ¿no? Diritti politici, ¿no? Bueno, ya vieron que es sufragio universal, y antes se votaba, había votos que tenía que ver con, bueno, con alguna censura, solamente, básicamente votaba muy poca gente, ¿no? Básicamente votaban los nobles, nada más, porque el resto de la gente, al no saber leer ni escribir, la mayoría del pueblo italiano no votaba nadie, ¿sí? Después, respecto a la estructura del Estado, el rey y los ministros, la innovación, la bicameral, ¿sí? Y bueno, la presencia también del presidente en lugar del rey, ¿sí? Y también ahí, como principios fundamentales, y antes de ir al principio fundamental, hay el voto de censura, ¿no? Que por ejemplo, hoy día está gobernando el Concilio, o sea, la presidenta del Concilio Meloni, y es la que más ha durado en los últimos 50 años, porque generalmente cuando una, un proyecto importante no es votado, un proyecto de peso, ¿no? No es votado por las cámaras, el presidente del Concilio renuncia y se va, ¿no? Ya también es un vicio de los políticos que renuncian y se van, ¿no? Meloni, yo no sé si es buena o mala, pero es cabeza dura, seguro. Eso sí, porque le viene aguantando a esta cuestión. Cuando hay esta situación que no se ponen de acuerdo, o que no se vota, o que están los votos repartidos, ¿no? Se hace eh, una actividad en común de las dos cámaras y generalmente el primero que vota es el presidente, sin ingresar a la Cámara. Él dice que sí o que no. Generalmente si el presidente de la República dice que sí, se vota. Si no, si dice que no, no, esta vez hace poco dijo que no. ¿Sí? Bueno, y bueno, los principios fundamentales son los mismos de la Revolución Francesa, ¿sí? Que son principios que también nuestra Constitución eh, mantiene, y los principios de los derechos humanos, principios inviolables de los seres humanos. Bueno, y la tercera, eh, ¿por qué, preguntaba Adri, por qué muchos italianos emigraron después de 1946? No sé si hace falta responder, ¿no? Porque, bueno, algunos votaron y se vinieron, ¿no? Y creo que la siguiente hay un video, ¿no? Yo quiero, puede ser esta una de las respuestas, ¿sí? Sofía Loren, La Chochara, ¿sabes? Sofía, esta es la película que obligó a Hollywood a crear un premio para la película extranjera. Fue la primera película que ganó un Oscar por mejor película extranjera. En esta imagen nosotros vemos a Sofía con su hija, bueno, el personaje que encarna a Sofía, a ella la llaman la Chochara porque es una napolitana que se casó con un romano. Los chocharos son la chocharía, es una zona de Roma, Castelli Romani, ¿no? En la que hay, bueno, había antes de que se fundara Roma, que existían los chocharos, ¿no? Una tribu hace 7000 años, ¿sí? Una forma despectiva que tienen los napolitanos, que tenían en esa época, si un romano le robaba a una mujer, ¿no? La llamaban así, por ejemplo, ¿no? La chochara, ¿no? O sea, se fue con el romano, ¿no? Ya no es más nuestra, no es más de. Ella es viuda y tiene un negocio, es muy bonita, está bien económicamente, tiene esta hija de 13, 14 años. Pero Roma es bombardeada y ella decide volver a su ciudad. Porque no sé si ustedes saben, pero Nápoles es la única ciudad que no fue bombardeada, ciudad grande, que no fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Ella dice, avete visto quello che hanno fatto i turchi? ¿Qué turcos? ¿Había turcos en la Segunda Guerra Mundial?
Los voy a invitar a que busquen, que googleen cuando quieran un término, le marocquinate. También hay videos, le marocquinate. El día de la liberación de Italia, tenemos todas imágenes de qué lindo que es todo el mundo con los pañuelos y entran los americanos. En la chochería, donde ella, porque ella emprende el viaje, hoy día en tren rápido de Nápoles a Roma, 1 hora y 45, y estamos divinos, ¿no? Pero en esa época ella, la historia lo cuenta en una semana, ¿no? Le Marocquinate es una página de historia que poca gente conoce, o por lo menos acá yo nunca escuché, ¿no? Hubiese querido escuchar porque esto me lo contaba mi mamá, que se lo había contado su padre. Y yo nunca le creía hasta que hace poco descubrí esto. Ella dice los turcos, ¿no? Los turcos. En realidad son marroquíes. En este lugar, en esta zona, que es un pueblo pequeño ahí en la montaña, ellos me esperaban, porque todo el mundo decía, ahora van a entrar los americanos, ¿no? Bueno, los americanos, todos esperaban el arribo de los americanos, que esos sí son americanos, ¿no? En realidad, cuando empezaron a ver que llegaban tropas, ellos se asustaron muchísimo porque esa gente estaba vestida en forma extraña y tenían turbantes en la cabeza y era algo rarísimo, ¿no? Entonces empezaron a escaparse hombres, mujeres, niños, todos a esconderse donde podían. El intendente de uno de los pueblos dice que en esa zona tuvieron denuncias de más de 10.000 mujeres y niñas violadas y que hubo más de 1.500 abortos clandestinos porque no era, ¿no? Y tenían muchísimas mujeres enfermas, es decir, de una enfermedad que ni siquiera me atrevo a decir el nombre, ¿no? Enfermedades venéreas, ¿no? Esa es una parte. No todos los liberados fueron liberados y festejados, ¿no? Esto es lo que pasaba. De esto escaparon nuestros abuelos. De mi parte, nada. Profesoressa, complimenti. Un aplauso grande, por favor. Gracias.